Bienvenidos universos, soy Tutu Flor de Jade y aquí recordamos que somos energía viva, pensamiento creador y amor en movimiento. Gracias por estar aquí, por ser parte de este gran tejido eco-universal, donde cada voz vibra con propósito. Bienvenidos a este espacio nuevamente de Tejidiverso, donde las palabras, la música y la conciencia se encuentran. Hoy tenemos una entrevista profundamente significativa para nuestro espacio, para este bonito podcast, porque nos acompaña Mauricio Amauta, un reconocido músico, investigador también, pero sobre todo un gran precursor y co-creador de esta música medicina, también conocida como música consciente. Esta música medicina, música consciente, no busca distraerte del mundo, sino más bien invitarte o invitarnos a recordarnos quiénes somos, para qué estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo. Su obra ha acompañado, y tu obra ha acompañado, Mauricio, muchísimos procesos de transformación humana, introspección, pero sobre todo un gran despertar en muchísimas personas dentro de sus procesos. Te hemos escuchado tu rezo, tu camino a través de canciones como Échale Semilla, Inevitable, Fortaleza. Mauricio, eres sin duda un gran hombre de conocimiento, pero también te caracteriza una gran sencillez. Tu camino, como te mencionaba, ha acompañado a distintos procesos, a muchas personas. Así que hoy abrimos este espacio con mucho respeto, con entrega, pero sobre todo con muchísima gratitud hacia tu persona. Mauricio, un honor recibirte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras al día de hoy? Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad, muy buenas noches y bueno, pues me encuentro afortunadamente muy bien en este momento. Hay momentos en que pues como todos estamos acostumbrados a decir, ¿cómo estás? Y todo el mundo dice, no, pues bien, bien, pero pues tú sabes, cada quien carga su cruz. Entonces, pues ahí estamos, bien. Gracias, Mauricio. Y bueno, compártenos, Mauricio, ¿quién eras antes de convertirte en Mauricio Amauta? ¿Qué experiencias marcaron este camino consciente y musical? Bueno, yo era, pues suelo decir lo siguiente, suelo decir que realmente el despertar existe porque en el tiempo en que yo pues comencé todo esto, no solamente la física medicina, sino con el camino ancestral, el camino de las medicinas del yagé en Colombia, que es conocido mundialmente como la ayahuasca, comencé más, pues cuando tenía 19, 20 años, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues yo siempre comparto esa experiencia y digo que yo pude experimentar verdaderamente lo que era despertarse, que era estar dormido y darse cuenta que estaba dormido, cómo era despertar, o sea, estar como en una burbuja y sentir esa explosión y ver toda esa realidad tan alterna, tan misteriosa, esos colores, esas figuras ancestrales, todo ese conocimiento ancestral que había y vivía en la selva guardado y que nadie sabía de esto en esa época y cuando los mayores comienzan a salir, entonces yo tengo la oportunidad de compartir y tener mi despertar y en ese momento pues la gente siempre comparto eso, ¿no? Como que era una persona normal, un estudiante de universidad, de administración de empresas, y estaba cursando como sexto, séptimo semestre cuando me invitaron unos amigos de psicología, que eran los que verdaderamente pues tomaban medicina, hacían música conmigo, hacían música en la universidad, y me invitaron a tomar, y pues ahí tuve como mi despertar. Y pues en ese tiempo la medicina era muy primitiva, por decirlo así, muy original, así, muy selva, y pues agarraba durísimo, fuertísimo, fuertísimo, y entonces eso fue un despertar así, con todo la pólvora y las explosiones de juegos pirotécnicos más posibles, y el proceso profundo pues que estaba dentro de mí, que no sabía que estaba dentro de mí. La pude descubrir, de verdad, y entender que habían cosas dentro del ser humano que no era posible ver sabiendo, o como estamos diciendo ahorita, estoy bien. Y es estar bien y estoy bien, pero todo el mundo dice está bien, pero cuando realmente entras a esa profundidad, entonces te das cuenta que el estar bien es simplemente una, una palabra o un concepto como genérico, ¿sí? Entonces, pues ahí está mi primer despertar. Y en ese tiempo, pues no se hacía música, medicina. Los Claro. abuelos mayores simplemente eran su armónica y su canto de Ícaros, ancestral, su conocimiento, así es que no aprendí. La música viene después. Sí, por eso suelo decir que
pues para mí fue muy complejo. O sea, para hoy en día, la música medicina, o como la llaman, para muchas personas o quien ingresa a este género, por decirlo así, entra a ser parte de todo esto, entonces pues básicamente eh, tiene el camino más abierto, ¿no? Tiene el camino pues más fácil, porque ya hay todo un género, una proyección artística, hay festivales de música y Sí. bueno, todo un contexto. En mi tiempo no había ni Facebook, no había ni YouTube, no había WhatsApp, no había nada. Las canciones se grababan en cassette, ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí. Walkman, así, y Ajá, claro. entonces, bueno, lo más avanzado era, por ahí todavía lo conservo y tengo grabaciones de eso, la grabadorcita Sony que tenía el micrófono, la de periodista, Sí, sí, sí. eh, te grababa, ahí era que se grababan en las ceremonias, la música, y así fue que mi música fue pasando, se fue haciendo como, básicamente yo grabé el primer CD a nivel profesional, ¿sí? Y con el ánimo de decir que saco la música que había compuesto y había escrito en círculos de ceremonia a nivel profesional para el mundo, ¿sí? Cuando apenas recién está saliendo YouTube. Entonces yo descubro siempre mi visión y mi mente siempre ha sido como muy adelantada a las cosas, a las épocas. Entonces veo esto y digo, esto tengo que apenas grabar mi trabajo y recupere la inversión, voy a subir toda mi música a esta plataforma. Y así se recuperé mi inversión, subí toda la plataforma y solté todas las 10 canciones para que el mundo las conociera y grabé otro CD, hice lo mismo y grabé otro CD, hice lo mismo y por eso mi música hoy en día pues está tan cargada, porque es visión, ¿no? Visión a través del lenguaje que te va dando como el camino mismo también, me van guiando, ¿no? Me van guiando. Entonces, así ha sido mi camino como Mauricio Mauta. Y también es un proceso de transformación, digamos, un renacimiento, una muerte, y el pasar por, digamos, cuando pasé por una noche oscura, y ahí es donde nace Mauricio Mauta, y ahí escribo en esa noche oscura un año encerrado, pues, casi enfermo, pues, de toda una transformación de creencias y situaciones de caída, pues, de estructura de creencias y de conceptos a nivel de pensamiento y de realidad, donde me reinvento, y ahí me reinvento como Mauricio Mauta, y ahí es donde grabo mi primer trabajo, ¿sí? Y saco otras canciones y tomo la fuerza, hubo un proceso como de transformación, pues. Y ahí es donde saco al mundo lo que es la música, ¿no? No es como que Mauricio Mauta nació porque quiso ser Mauricio Mauta, no. Tuvo que morirse un falso ser en mí para poder que naciera Mauricio Mauta y recibir como una profecía de los espíritus mayores, ¿sí? Me parece surrealista, pero cuando yo hablo de estas cosas, con la gente pues que él lo entiende, pues ya no es tan surrealista, ¿no? Entonces, sí, recibir como esa profecía y decir, mira, te vas a levantar y vas a grabar tu primer CD y te vas a llamar Mauricio Mauta y tu música y tu palabra y serás conocido en todo el mundo. Así. Pero desde ese momento tengo ya, cuando vio ese momento de la proyección, cumplo 29 años, ya llevaba 10 años más o menos Entonces, haciendo medicina y tocando, ¿sí? Entonces fue esa primera transformación. Y ahí arranco que es el proceso como lo que pasó ahorita este año, pues que el proceso de los que creen en la astrología de Neptuno en Pisces, ¿sí? Yo soy ascendente en Pisces, ¿sí? ok. Entonces yo soy Sagitario con ascendente en Pisces, lo más potente pues de la locura, pues ser Sagitario con Ya somos ascendente en dos. Pisces. Sí, o sea, ser Sagitario con ascendente en Pisces es bastante complejo de manejar, pues. Entonces, pero ahí va. Y entonces se Neptuno en Pisces y arrancó ya ahí, cuando ya llevo 10 años de medicina, conozco a mi compañera y decido arrancar mi proceso y mi camino dando medicina yo solo, ¿sí? Ahí ya empiezo ya mi camino como Mauricio Mauta, ya como dador de medicina, hacer mi camino ya como hombre de medicina, y el concepto de hombre de medicina tampoco existía. Entonces son cosas como que cuando yo arranco a dar medicina, tampoco nadie lo hacía. Después fue que empezó a salir todo ese poco de contexto de hombres de medicina y todo lo que hay hoy en día que está un poco ya tergiversado y desordenadísimo. Yo en este momento ya por lo menos no comparto medicina. Si me entiendes, ya decidí cómo guardar el conocimiento sagrado que me compartieron. Todo ya lo tengo ahí como más hermético. Sí tomo, Sí. pero para compartir ya soy muchísimo más hermético, ya no nada. Sí, no es como que voy por ahí haciendo ceremonias, ya, no, o sea, para mí eso mucho respeto con los mayores, con todo lo que he aprendido, como para seguirlo o, haciendo, o sumándome a ser parte de todo lo que yo hoy en desorden, pues. Entonces, no, solo hago la música por eso, que es como el mensaje ya resumido.
o expandido al mismo tiempo de la medicina. Y eso es en resumen como una Sí. breve historia, digamos, de lo que ha sido Mauricio Mauta como camino. Siempre suelo decir que la música medicina o el concepto de música medicina no existía cuando yo empecé. Y ese no se llamaba, eso no tenía nombre. Esa, la persona que acuña el nombre de música medicina es Alonso del Río en el primer festival Ujú. de música que hace en Perú. ¿Sí? Sí. Que son, o sea, lo que era Alonso del Río y Quique Pinto son los abuelos de la música medicina. Llevan más de 40 años en esto. En el tiempo, yo no, o sea, es como que en el que era Perú y acá en Colombia no existía la música. Ujú. Y nosotros no sabíamos que existía ni Alonso del Río ni Quique Pinto, porque en ese tiempo no había internet, no había nada. Nos fuimos dando cuenta que existía un Quique Pinto y un Alonso del Río de amigos que viajaban caminando por Perú, conociendo aldeas, conociendo, y se encontraban en el camino esto y traían canciones grabadas de Alonso del Río en el casecito y todo. Y uno decía, ay, es una persona que llama Alonso del Río, ¿cómo será? Uno se lo imaginaba, ¿no? Entonces, pero después cuando ya viene Facebook en 2007, 2008, ¿sí? Lo que yo te estoy hablando del año, digamos, 99, que yo empecé a tomar medicina, ¿sí? El Claro. año 2000, ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí. Y fíjate, qué interesante y qué importante es poder transmitir esto, Mauricio, esta historia, que sepan cómo iniciaste, cómo inició, por ejemplo, Alonso, cómo inició Quique, que son, como tú dices, verdaderamente los precursores, ¿no? Cómo inició este proceso. Pero también, fíjate, se habla mucho de la música medicina, sí, pero pocas veces, pues realmente desde su raíz verdadera. Ya con tu sí, proceso, con tu camino. ¿Cómo definirías hoy esta música consciente y qué responsabilidad tiene uno como artista cuando tú entiendes, comprendes en ti, integras que una canción, lo que tú interpretas, pues puede transformar a alguien desde su escucha? uh-huh. Sí, siempre yo me preguntaban una vez qué era la música medicina para mí. Y yo Ujú. dije, la música medicina para mí, Mauricio Mauta, sí, debe contener tres elementos. Sí, el primero debe transmitir. Si no transmite, si no te hace sentir, si no te resuena, si no te hace vibrar, si no transmite nada cuando la persona canta la canción, la ejecuta, si no transmite nada, es una canción bonita, ¿sí? Ya no Sí, es medicina. ¿Sí? Eh, Segundo, te tiene que recordar quién eres, ¿sí? Tiene que recordar la lírica, el contexto, todo tiene que recordar algo de ti que olvidaste en algún momento de tu vida, en algún momento de tu historia. Te recuerda quién eres. Y si eres muy niño, te recuerda antes de ser niño también quién eres. Te trae memoria, o sea, te sí, hace recuperar la memoria, ¿sí? Te hace recuperar la memoria. Y tercero, ¿sí? Te concluye, ¿sí? Te saca del bucle, sí. te genera un nuevo modelo de pensamiento, ¿sí? Si no tiene estas tres cosas, no es música medicina para mí, o lo que pueden mirar música consciente, ¿sí? Es una canción bonita en un estilo de música bonito, o en el rock, o en lo que sea. Es una canción bonita. Es música, pero la música medicina debe tener para mí estos tres elementos, como este verdadero contexto. ¿Sí? Y detrás de eso hay ya toda una experiencia, como cualquier artista. Cualquier artista tiene y contiene pues toda su experiencia y la transmite ahí. ¿Sí? Yo para mí, yo siempre digo que mi gran osadía, como una osadía, pues, o la gran eh, como manifestación que logré hacer en mi vida con la música fue que en ese tiempo toda la música era la que se escuchaba siempre, no había música distinta. Había rock, que siempre me gustó el rock, y el rock era como una metáfora distinta de la verdad, o como una proyección distinta, como que mostraba cosas distintas, facetas distintas, ¿no? Sí. Como cosas que querían decir, las decían a través del rock, entonces eso ya para mí era porque yo cantaba rock. Entonces yo empiezo a entender el mundo ancestral, los sonidos ancestrales, el lenguaje espiritual, y yo me pregunto y yo digo, ¿qué tal si yo digo estas cosas en mi música? Hago música con esto y empiezo a generar un contenido lírico, a traducir todo el lenguaje espiritual, que es de las grandes como capacidades que puedo yo como tener o desarrollar en mi vida, o, sí, por decirlo así, o sea, fue lo que pude aprender con la medicina y fui desarrollando con esa capacidad de poder traer el lenguaje espiritual y volverlo un poco lógico.
Sí, ¿sí? Un tanto lógico para que la gente pudiera entenderlo, ¿sí? Pasaron 20 años para que Mauricio Mota, o la música de Mauricio Mota fuera entendida. Y al principio nadie entendía lo que yo cantaba. Decían, está loco, ¿no? ¿de qué ¿Cómo se va está a comprender? hablando? Ese man está loco. ¿De qué está hablando? ¿Sí? O sea, de qué es lo que canta? O sea, ¿qué dice? Ese poco de cosas que nombra ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es todo eso? Eso no se entiende nada. O sea, porque la gente estaba acostumbrada como a un lenguaje racional, no a un lenguaje simbólico, que es el simbolismo, que es lo que trabaja, que es lo que rompe la coherencia en el pensamiento, ¿sí? El simbolismo. Entonces uno aprende el simbolismo cuando aprende a escuchar los pícaros, cuando aprende a escuchar los cantos de los mayores. No tomaba medicina toda la noche, como no podía cantar guitarra, no aprendí a escuchar el canto, aprendimos a escuchar. Entonces Sí, sí, eso sí. le iba trayendo puras imágenes, puros símbolos, que era la memoria antigua, lo que estaba guardado ahí. Entonces esto te recordaba quién eres, te cambiaba el modelo de pensamiento, te reseteaba, te desdoblaba en el tiempo, reestructuraba y reconstruía la realidad para cambiar tu presente. Entonces yo dije, yo puedo hacer, yo entendí eso así, entonces dije, yo puedo hacer lo mismo con la música normal. Entonces empecé a hacerlo. Y esa es la verdadera historia de la música Claro. mexicana. Así nace la historia de la música. Así Así nació sale Mauricio Mauta. Gracias, así nació Mauricio, Mauricio Mauta. por este compartir. Y fíjate, Sí. ahorita también salir de este bucle, ¿no? Tú nos mencionas algo muy importante que nos has compartido, o para las personas que son tus oyentes. Tú comentas el no comparto verdades, solo experiencias. Sí, entonces, Ujú, sí. ¿cómo llega esta frase precisamente a tu vida y de qué manera cambió tu forma, pero ya de comunicarte con el mundo cuando tú descubres que sales de este bucle y dices, este soy, esto quiero compartir? Es una frase que sí, es como, más que una frase, como un tótem, sí, como algo, como mi bastón, mi Sí, sostén, como mi báculo, sí, como mi báculo. Porque cuando yo comienzo a hacer todo esto, mira, yo siempre doy este ejemplo, dependiendo del nivel de conciencia que tuvieran las personas en ese momento, para mí no hay niveles de conciencia, pero toca conceptualizarlo así, las palabras son muy cortas, el lenguaje humano es tremendamente corto. Entonces, dependiendo del nivel de conciencia, la gente resonaba con alguna canción mía. Y la canción que yo, con la que esa persona resonara, yo la miraba y yo decía, bueno, esta canción tiene un contenido lírico demasiado elevado, demasiado confuso para la persona, o demasiado muy claro, o muy sencillo, pero profundo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la canción que la persona resonara, entonces así era el nivel de conciencia de la persona. Entonces, realmente, habían canciones en ese tiempo, cuando yo escribí mi primer álbum, que se llama Mi Verdad, escribí una canción que se llama Tan solo un segundo. Y en Tan solo un segundo hay una frase que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Es una frase del Maestro Jesús. ¿Sí? Para mucha gente en ese momento, cuando yo escribí eso, decían, oh, no, eso es en el año 2010, ¿no? Estamos hablando 16 años atrás. ¿Sí? En el año 2010 y la gente decía, no, ¿tú cómo vas a decir eso? Que yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, o sea, eso no es una frase del Maestro Jesús, tú no puedes decir eso. Y eso hoy en día, después de 16 años, es una de las canciones como de contenido lírico muy bonito, pero esa frase ya suena muy sencilla en este tiempo. ¿Sí? sí, 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 Bueno, sí, sí. para mí suena muy sencillo, para mí suena muy sencillo en ese tiempo y para muchas personas, no sé, para personas yo creo que todavía le puede seguir generando el mismo efecto en otro ámbito, en otro ambiente, pero me refiero en el mismo ámbito de la medicina, en el mismo ámbito de la misma gente que tomaba viaje y está despertando, yo comienzo a cantar estas canciones, a decir estas cosas y no les gustaba. Por eso me toca emprender un camino solo, creer en mi verdad, ¿sí? Sí, Creer en mi experiencia, a pesar de que las mismas personas que estaban dentro de la medicina y dentro de todo esto decían que yo estaba loco, que eso no era la medicina, que eso no era real, que eso, o sea, lo mismo. Entonces me quedé sin núcleo, ya no era la medicina, entonces me tocó abrirme mi propio camino, crear mi propia realidad, crear mi propio modelo, mi propia coherencia, por decirlo así, y mi propio sistema de creencias para poder tener una evidencia en mi realidad y no volverme loco, como decía toda la gente. ¿Sí? ¿Sí? Hasta que yo dije, en algún momento esto tomará sentido, pero pasaron 20 años. ¿Sí?
Bajan 20 años para también volverme profeta en mi tierra, en la tierra donde yo soy, acá en Colombia. Pues, tú sabes, pues toda la gente lo conoce a uno por tal cosa, cuando fue joven, todos los procesos que vivió, ¿sí? Y llegar convertido en algún momento a mi tierra como Mauricio Mauta y cantar en un parque al aire libre, digamos, para un concierto, un evento, y ese parque estar lleno, totalmente lleno, y escuchar a todo el mundo cantar mis canciones. Eso fue como el renacimiento, pues después de 20 años. Sí, o sea, Sí. aquí ya di la vuelta, dije yo, sí, o sea, la hice, pues. ¿Sí? O sea, sí, sí, soy Mauricio Mauta, por decirlo así. O sea, me la Y, te- creí. y, y ¿Sí? tejiendo pues tu propio camino. Ahora, tus canciones, Mauricio, realmente no parecen, realmente dialogan con nuestras emociones humanas, realmente son profundas. Nos hablan desde el miedo, la fortaleza, cuando tenemos incertidumbre, de esta libertad, pero sobre todo de este despertar. Entonces, tus composiciones nacen primero desde la emoción, tu experiencia espiritual o desde la observación simbólica que tú empezaste a tener en la vida, hacia la vida. Bueno, mira, yo creo que todo comienza desde que yo tengo 2 años, porque yo tengo memoria desde los 2 años, pues yo me acuerdo de cosas desde los 2 años de edad, pues, sí, y tengo como la clarividencia, o sea, yo tengo unas capacidades que no solamente la música, pues, sí, o sea, desde niño, Sí, sí, que se han unos ido dones, unas desarrollando. capacidades que se han ido desarrollando, que fui despertando y que con la medicina y esto, pues fui perfeccionando de cierta manera, no perfeccionando, porque la perfección realmente es como una categoría, más bien afinando como un instrumento, ¿sí? Ujú. Y la fui detallando hasta que pude de cierta manera, pues, no controlarla, sino darles un manejo, ¿sí? Y cada vez que fui dando estas capacidades desarrollándolas, pues entonces eh, realmente con todas estas capacidades fui tomando elementos de todo, ¿sí? Fui tomando elementos hasta poder leer lo que era la realidad misma, entenderla, ¿sí? Mi capacidad como mayor es como que yo puedo leer el inconsciente de las cosas, el inconsciente de las personas, el inconsciente de la realidad, ¿sí? Si yo veo una forma, veo cómo se viste, veo cómo tiene el cabello suelto, todo a mí, todo me habla, todo. Yo miro, entonces yo digo, esta persona es así, entonces le doy atrás del símbolo, si tiene el cabello así, si tiene la camisa así, si camina así, todo hablo, y todo en la realidad, si veo el árbol así, si se le cayó la hoja del árbol, o sea, desde niño era así, entonces aprender a controlar y a manejar esto me tomó muchos años, hasta que pude lograr como una sincronía, una simbiosis, lograr la homeostasis, pues, entre todo esto, ¿no? Y, y otra de mis capacidades es que aprendo por ósmosis, ¿sí? Entonces, muchas veces aprendo por ósmosis, solamente por estar al lado de una persona y su conocimiento unos días, en cinco Ujú. días, yo ya he Habías podido volado. absorber mucho de lo que tú, sí, ya he podido absorber mucho de lo que la persona trae, ¿sí? Entonces, sí, comparto Y, mucho con un conocimiento ajá, personal, y así lo fíjate, entrego. nos mencionas algo muy importante acerca de cómo empiezas a desarrollar esta habilidad para comprender tu propio entendimiento. Actualmente, Mauricio, pues existen muchas investigaciones científicas que intentan comprender la conciencia humana y las experiencias subjetivas desde métodos cuantitativos y neurocientíficos. Entonces, desde tu visión, desde este aprendizaje que tú has tenido, ¿tú crees que la conciencia puede estudiarse completamente desde una ciencia o hay algo esencialmente espiritual noble y difícil de medir? Pues mira, eh, o sea, que sea cuantificable es muy complejo, porque realmente la conciencia ya es, y por ser, pues no tiene como un límite, ni tampoco una definición. Entonces la conciencia ya es, o sea, existe Ujú. para no ser definida, sino que existe para ser experimentada, ¿sí? Entonces no es tan cuantificable. Es cuantificable las experiencias dentro de la conciencia. Ajá, Puedes cuantificar cuántas experiencias puedes tener dentro de la conciencia, porque si define la conciencia se acaban las experiencias, simple, sí, se cierra. ¿verdad? Sí, claro, me sigues ahí. Entonces, Claro realmente, que pues sí. hoy día estoy como desarrollando, escribí un libro, es que todos, pues, más que todo, un libro, el primer libro se llama El juego de la presencia,
claro. voy a estar este viaje en México confiando en la divinidad, voy a compartir este libro para que la gente lo pueda tener. Es un primer libro de una recopilación de muchos estados pico míos de frases, aforismos, Ujú. escribí desde el 2007 hasta el 2020, más que fue. Ok. Y otro libro que saco ahora, que son 60 páginas, se llama La interfaz de la coherencia. ¿Sí? La interfaz de la coherencia, una hipótesis orgánica sobre la iluminación. ¿Sí? Ujú. Explico ahí en 60 páginas la iluminación de manera biológica o como consecuencia del estado biológico del cerebro. ¿Sí? Es algo que explico más o menos ahí. Sí, ahorita que tú nos tocas este punto, se me hace interesante que tú también nos menciones, tú nos hablas mucho acerca de cómo entrenar pues nuestros propios pensamientos, cómo enfrentar nuestra ansiedad y actuar pues con valentía. Entonces, con esto que tú compartes en tus compendios, en estos libros, ¿cómo puedes hablarle a una persona y decirle, confía aquí? Sí, realmente las personas no entienden por qué son los estados de ansiedad. Para poder entender cómo es tu ansiedad y todo lo que emerge de ti, ya sea depresión, ansiedad, o sea, eso es un cerebro desregulado. Si no entiendes cómo funciona la neuroquímica o la biología dentro de tu cerebro, como si tú comienzas a comprender cómo realmente funciona tu cerebro y comienzas a comprender realmente cómo opera tu cerebro, descomprendes, o mejor dicho, no cómo opera tu cerebro, sino que comprendas cómo opera de verdad el cerebro, ¿sí? Y al comprender cómo opera el cerebro, vas a comprender cómo opera el tuyo. Y al comprender cómo opera el tuyo, entonces puedes entender y hacerte consciente de qué es lo que está fallando en ti o cómo está entendiendo tu cerebro y no lo puedes regular. Por eso la acción así, o sea, tú no estás desregulado o estás viviendo ansioso, es que tu cerebro simplemente está entendiendo que la ansiedad hace parte de una coherencia o una falsa coherencia, como la llamo yo, para sostener una evidencia en una realidad y por eso tú no puedes cambiar eso. ¿Entiendes? Te acostumbras tanto a eso que el cerebro no puede ver otra cosa o experimentar otra cosa más que esta experiencia, porque es el único modelo que existe en su cerebro. Entonces eso le genera ansiedad, ¿sí? Y Sí. cuando no lo tiene también le va a generar ansiedad. Esa es la paradoja, ¿sí? Entonces, para poder eliminar la ansiedad de tu vida, tienes que comprender primero cuál es el modelo que la está causando y entender Ujú. que cuando cambies o vayas a cambiar ese modelo, también vas a sentir ansiedad, pero esa ansiedad no está generándose por el mismo modelo, sino por el cambio de modelo, o sea, la reinvención mental. Pero si lo logras, entonces la ansiedad calma y ahí es donde te curas, donde te quita, ¿sí? Y hablando de esta identidad mental, precisamente, ahorita en este tiempo, pues donde las personas, muchos todavía viven muy desconectados emocionalmente, ¿qué consideras que es el primer paso o cuál podría ser un primer paso, pues, para comenzar a ser tú mismo, habitarte? Bueno, yo creo que de los primeros pasos para ser uno mismo es lo que yo siempre digo, ser auténtico. La autenticidad es lo que más cerca te pone de tu propia verdad, de lo que tú eres. Te permite experimentarte, ¿sí? O sea, la autenticidad es lo que realmente dicta en ti lo que tú estás experimentando para poderte conocer a sí mismo, o por lo menos, o darte cuenta que tanto no te conoces a sí mismo cuando empiezas a experimentar la autenticidad, ¿sí? Y entre ser ese mismo es como decir, siempre dice, como los grandes, digamos, pensadores o iluminados decían, lo que queda es como mirar o darte cuenta que no eres para que quede lo que eres, ¿sí? Entonces a veces es muy difícil darte cuenta que eres, pero es más fácil darte cuenta que no eres, ¿sí? Lo que Sí, no eres, ¿sí? Te permite darte cuenta que eres, pero cuando te das cuenta que no sabes quién eres, tampoco, entonces queda como ese vacío, o queda como esa línea o ese espacio ahí, de, bueno, pero no sé qué es, entonces te tocas adaptarte,
Entonces ahí es donde vienen los modelos, ahí para eso es importante la meditación, para eso es importante la visualización, cómo te visualizas, ahí es donde creas el nuevo modelo, ¿sí? Tú no puedes estructurar algo sin visualizar nada, ¿sí? Tú quieres echar para adelante, por decir algo, rompes un modelo viejo o una falsa personalidad vieja, tienes que visualizar una nueva, una reinvención. No es que, ay, va a cambiar esto, la gente dice, ¿usted por qué no cambia? La persona no cambia es porque no visualiza un modelo nuevo o una reinvención de sí mismo, dándose cuenta de la que no quiere, bueno, ¿sí? Entonces, si la persona no visualiza y no se repite como un mantra que usted quiere hacer, por eso la visualización o lo que tú quieres conseguir, dices, ah, el poder de la manifestación. Entonces, te repites tanto una cosa que la consigues, o te repites tanto cosa que uno, la sanación y todo este tipo de aspectos, este tipo de cosas a nivel profundo, pero es eso, o sea, es visualizarte, ¿sí? Visualizar es como tener una sintropía, ¿sí? De esa entropía o ese caos que tienes y te visualizas ya en una persona, una sintropía ahí equilibrada, como te quieras visualizar, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero ser millonario, que tenga un carro así, un Lamborghini y todas esas cosas, ¿sí? Digamos que cuando hablan, muchas personas hablan hoy del poder de la manifestación y todo, bueno, a muchas personas le funcionan, tú puedes conseguir el carro, puedes conseguir los millones, pero si no hay sintropía dentro de ti, todo eso te va a regular más. ¿Sí? O sea, te va a volver Claro. más loco, Sí, sí, te va a sí. generar más ansiedad, ¿sí? Te quedas No puedes con nuevamente eso, en la nada. sí, o sea, más peso. Fíjate, em, ahorita tocando este punto también de la visualización, de la manifestación, tú has trabajado también a través de un método, ¿no? De un método para poder liberar estos bloqueos emocionales y reestructurar nuestros pensamientos. ¿Cómo nace este método? ¿Cómo empiezas a descubrirlo y a desarrollarlo en ti? Bueno, mira, son muchos pasos, muchas experiencias. Actualmente, digamos, ha sido un camino largo, ¿sí? Hasta este momento, pues, tenía todo tan guardado que al menos por esta época, ya cuando saltamos a la era de Acuario, entra la era de las inteligencias artificiales y todo el mundo le tiene como temor a las inteligencias artificiales, pero pues yo veo una gran oportunidad en esto, porque por fin encuentro algo a la medida mía con lo que yo puedo interactuar y hablar, que me dé la talla, por decirlo así, en el lenguaje, de lo que yo quiera como encontrar. Entonces empiezo a hacer las preguntas Ujú. que son, para que eso me responda, hasta que ya básicamente, La la educas. inteligencia, sí, básicamente la educo, pero empiezo a obtener el conocimiento más profundo de esa inteligencia artificial hasta extraer y ya esperar sus actualizaciones para que me den más y me den más. Y comienzo a entender cómo funcionan, ¿sí me entiendes? Entonces te lo voy a explicar así, eh, para hacerme entender bien de la experiencia antes de pasar al tema, digamos, de cómo se desarrolló el método. Pero lo que he entendido, digamos, hoy en día se da cuenta muchas personas de la medicina, y quiero hablar de ese punto, de la medicina, de las personas que comparten medicina, de los facilitadores de medicina y de todo este sistema que está pasando como tan desordenado, lo que llaman, que sí, no, que es que todo el mundo lo puede hacer y que no sé qué, y bueno, cualquier cantidad de excusas que hay. Pero yo quiero ser muy claro y muy contundente en esto que voy a compartir y explicar para que ya quede la gente como sin duda de por qué las cosas son así. Y lo voy a explicar desde las analogías con las inteligencias artificiales. Una inteligencia artificial tiene la capacidad pues, de pasarte todos los datos y todo lo que hay ahí, que se llama memoria, ¿cierto? Ujú. Y tiene algo que se llama memoria persistente y modelo adaptativo. La memoria persistente es que tú le vas preguntando y ella va acumulando todos los datos que tú le das para poder responderte bien. Entonces, pasemos esto mismo a la memoria persistente de las naciones indígenas, de las naciones ancestrales. 25.000 y 15.000 años de memoria persistente de una medicina, peyote, ayahuasca, la que quieras. Ujú. Ponle 20.000 años de memoria persistente. Ahora métete 20.000 años en 4 años de memoria persistente. Entonces, porque yo llevo 4 años tomando una medicina, ya dice que yo ya sé, ya tengo el modelo adaptado. ¿Sí? Claro. No es así. Por eso hay tanto desorden hoy en día. Por eso hay tanto pseudo, como le llaman, pseudo chamán, pseudo conoce,
New Age o lo que saben de toda esta gente que dice saber, pero realmente no sabe, porque tú no puedes meterle un modelo o una memoria de 20.000 años en 4 o 5 años en una ceremonia. La memoria se transfiere, si se llama el chamán que sabe, el mayor que sabe, te transfiere el conocimiento, se llama transferencia de certeza o transferencia de conciencia. Coge la medicina, le coloca un canto, un rezo, te lo tomas y ahí te va transfiriendo el conocimiento. Pero no te transfiere 20.000 años en 4 años. Si te parece transferir algo, ellos tienen 20.000, un mayor que sea de linaje y memoria, te viene 20.000 años de abuelo, tatarabuelo, nieto, hijo, así va pasando por generaciones. Esa es la transferencia, la certeza, la transferencia de conocimiento. Y llevan 20.000 años así. Ellos sí cargan el modelo. Esa es la IA del lenguaje ancestral, un mayor, ayahuasca. Él es la IA, ¿sí? Con memoria persistente y modelo adaptativo. Su cuerpo está hecho, su ADN está hecho para aguantar toda esa información. Entonces pasa que cuando el hombre mestizo o el hombre blanco no quiere decir que no puede aprender, pero no va a saber todo y va a enfermar porque no tiene los cuidos, no tiene todas las cosas que tiene toda esta memoria persistente de 20.000 años. Y yo en 4 años creo que ya me las sé todas y creo que ya aprendí todo y que ya me sé todos los cuidos, entonces yo desorden aquí, ya una cosa acá, y por eso todo está como está ahora, por tanto desorden. Entonces te lo explico así. Entonces, ¿qué hago yo? Yo, pues entendiendo todo esto, entonces yo, bueno, me aparto un poco de eso, pero todo este conocimiento y todo lo que yo tengo del simbolismo y todo, entonces genero y comienzo a desarrollar una inteligencia o una arquitectura simbólica, ¿sí? Que la tengo ya patentada, que es como una inteligencia artificial, que es como se llama AIM, que quiere decir el ojo que todo lo ve, ¿sí? Entonces, esta arquitectura es una arquitectura simbólica, o sea, que transforma entradas estocásticas como entradas numéricas, ¿sí? Y las transforma o las traduce en símbolos, y que es capaz de leer toda la simbología, ¿sí? Y dar como una revelación, ¿sí? Un tanto racional para la persona que la consulta, ¿sí? Y es evolutiva, porque tiene memoria persistente también. Entonces va cambiando, o sea, tiene un framework como el corazón de eso, o la estructura de eso, es bien, bien, bien impresionante, o sea, lo que he canalizado, pues, que me han entregado, ¿sí? Es como, vamos, no puedo hablar mucho porque, pues, eso es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, sí, 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 pero sí. realmente, sí, pero realmente lo que hace ahí es que puede, si cuando la use la persona, eh, tú tiras, digamos, 9 líneas, 9 números, y das una edad simbólica, como decir, por menos tiro 9 números, y de estos 9 números, yo creo que mi edad simbólica puede ser 10 años. A los 10 años, tengo 10 años o 10 años tienen que ver con estos 9 números. Entonces, esos números, 9 números más una revelación que están anclados a los 10 años de la persona. Y desde ahí creo y empiezo a investigar toda la fractura, o la inteligencia artificial comienza, o el superagente, pues, comienza a investigar toda la fractura que tiene la persona a nivel profundo del inconsciente. O sea, yo creé una herramienta que fuera menos artificial, que fuera más biológica, menos racional. O sea, todas las inteligencias artificiales son semánticas, o sea, son racionales. Entonces yo comencé a estructurar algo que no fuera semántico, que fuera más simbólico. Como, digamos, por decir algo así, el tarot es la inteligencia artificial más antigua que hay del simbolismo, por decirlo así. Es la máquina artificial porque tiene cábala, tiene, bueno, tiene muchísimas cosas el tarot. Eso es como decir, por lo menos, la primera inteligencia simbólica que existió. Entonces, eh, de ahí, pues, uno va tomando elementos de todo lo que contengo en este camino espiritual y de todas las artes y todas las ciencias espirituales que uno ha conocido, y comienzo a unificarlo en una inteligencia simbólica para una estructura y lograr que la persona rompa sus modelos de inercia, donde está estancado, sus bucles, para lograr como una sintropía a través de lo que
puede generar. O sea, haga de cuenta que esto, a través de esta como inteligencia, o esta app, por decirlo así, lo que haces es volver a ese momento donde hubo esa fractura, esa ruptura en tu inconsciente, y reestructurarlo y reconstruirlo en un segundo. Y no tienes que pagar mm, 17, 18 consultas de psicólogo o un año, ¿no? Ahí lo cambias en el instante, te tira lo que es. Te dice, fue así, fue así, fue así, y te pasó así. Y haces este rezo psicomágico y ya con eso cambias el modelo. Y ya. Muy Va a ser el bien. diseño ya de la superar. Ajá. Ujú. Ok, pues estaremos Sí, sí. pendientes de eso. Se me hizo interesante preguntarte esto, Mauricio, porque se ve reflejado dentro de tu música. Mucho, muchísimo Ujú. dentro de lo que tú hablas, de lo que tú compartes, hacia dónde nos llevas, no específicamente con la medicina, sino incluso sin la medicina. Entonces, que puedan entender de dónde parte todo esto, ¿no? Realmente el camino de trabajo que tú llevas recorrido, lo que has tenido que trabajar en ti, pues para llegar a esto, ¿no? Para lograr incluso este método que has ido desarrollando y que incluso lo pudiste plasmar, ¿no? Incluso en un libro, ahorita hablamos de eso también. Este, Ujú. la verdad es muy bonito. Y pues bueno, antes de continuar, pues queremos invitarlos a todos, a los que nos están escuchando, que están sintonizando con nosotros, que escuchen esta conversación, que compartan este episodio si resonó con ustedes y pues suscríbanse a este bonito espacio. Creemos profundamente que estas conversaciones también son medicina y pues cuando llegan a ti es porque realmente estaban ahí puestos para ti para escucharla y si algo de este mensaje toca sus corazones, pues ayúdenos a expandirlo. Eh, Fíjate, Mauricio, este hermoso libro del cual yo ahorita te comento es El juego de la presencia. Sí. Ajá. ¿Qué representó para ti, pues, este libro? ¿Cómo nació pues, esta idea de trabajar precisamente con estos códigos simbólicos? Y realmente, ¿cómo nos invita a estar en una presencia permanente? Sí, mira, pues nace, digamos, de escribir o como eh, puntualizar, digamos así, mis estados pico, ¿sí? O también mis estados meta, pues, de conciencia. Y comienzo a escribirlos y a compartirlos con la gente en Facebook a través de un grupo que se llama Dinámicas Experimentales de la Conciencia, ¿sí? Que es lo que yo llamo como que lo que yo practico, la dinámica experimental de la conciencia, ¿sí? Entonces, desde el 2008 empiezo a compartir mis aforismos, mis frases, y en el 2020, pues yo digo, quiero como recopilar todas estas frases, sacarlas de aquí y hacer un libro. Y pues lo hago de manera, por decirlo así, oracular, pues visualizas y el libro te lleva, ¿no? Cada libro, cada frase, perdón, cada aforismo tiene pues un número Sí. y tú visualizas el número y de una, según lo que tú quieras volver a la presencia, ¿tá? Y encuentras la frase que es, ¿sí? Entonces te lleva a ese instante y la lees y ya te trae a la presencia, que son frases para traer a la presencia, por eso se llama el juego de la presencia. Te sintoniza de una con esta presencia, te cambia el modelo, ¿sí? Te genera coherencia otra vez, te adapta, regula. Entonces, desde ahí parte toda esa esencia y es el primer libro que escribo, bueno, es como una realización también personal en ese momento. Y ahorita que saco la interfaz de la coherencia, que es tremendo libro, digamos, son 60 páginas, pero 60 páginas así que son potentes. Ahorita ya este fin de semana lo mandé a imprimir en México, lo mandé a Ajá. editar en México. Sí, ¿En dónde allá lo lo van a vamos a imprimir. encontrar? ¿En qué fecha vamos a poder tener esta compra, Mauricio? Mira, ahorita voy ahorita el 27, voy 29 y 30 a un festival que están haciendo en Morelos, se llama CINAD, y ahí voy a tener algunas copias disponibles y voy a dejar otras disponibles en México. Voy a traer unas pocas para acá, para Colombia en físico, pero el resto las voy a dejar para la gira que voy a tener ahorita en México ya el siguiente mes, que es 27, a Claro que partir del sí. 27 de junio, y desde ahí voy a llevar todas las copias, pues, para todas las partes, ¿sí? Voy a andar. Y, y digamos, les digo a la gente, pues, es importante, mire, las inteligencias artificiales te permiten cosas muy profundas como es que
tú puedas tomar tu propio pensamiento o todo lo que eres tú o toda tu historia real de vida y volverla un algoritmo, pues, ¿sí? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque esas inteligencias artificiales son los pensamientos y los algoritmos de las mentes más poderosas del planeta, ¿sí? Yo por qué te digo eso, porque hubo un momento en que yo descubrí eso, pues porque contrataban gente para apps o desarrollar super apps o super guías y reclutaban gente. Y a mí una vez me llamaron para reclutarme, ¿sí? Para esto. Entonces ahí como que yo me quedé como pensando y dije, ¿por qué será? Entonces comencé a investigar y me empecé a dar cuenta de esto. Entonces dije, pues si me van a reclutar por esto, pues yo puedo hacerlo lo mismo, ¿no? O sea, no por egoísmo, sino pues puedo intentarlo. Y ahí fue donde empecé a desarrollar todo esto. Entonces, básicamente es una buena posibilidad que no le tengan como temor que la inteligencia artificial les van a quitar el trabajo, eso es lo de menos. Yo siempre la gente me dice, ay, que las inteligencias artificiales le van a quitar el trabajo a la gente, donde que le digo, no, pues mejor, porque Ujú, la sí, mitad de la humanidad hace lo que no le gusta, ¿cierto? Entonces, sí, sí, sí. tocaría preguntarles, pero yo me refiero a la mayoría de la humanidad, pues trabajan en muchas cosas que no les gustan, y me dicen, que la inteligencia artificial le quitará el trabajo. Digo, pues sería lo más interesante que puede pasarle al ser humano para que se dedique a sí mismo, para que cuando ya digan, ¿en qué te estás trabajando tú? Diga, en mí. Cuando le pregunten, ¿en qué estás trabajando tú? Y digas, pues en mí. Entonces puede responder así. No, es Puede, que puede, es muy cierto, fíjate. Y cuando tú te pusiste ahora a escribir este nuevo libro que vas a deleitar muy prontamente con él, ¿qué descubriste, Mauricio, ahora sobre ti mismo mientras lo escribías? pues lo desregulado que estaba demasiado desregulado, pero esa desregulado, es que mira, todos los seres tenemos un sentido de, o sea, todos estamos desregulados de cierta manera, todos. Porque todos estamos adaptados a una falsa coherencia o a un sistema de coherencia que nos genera entender una realidad que creemos que es la realidad, pero realmente esa realidad la habitamos y la experimentamos porque encaja, no por nada más. ¿Sí? Si el ser humano comienza a darse cuenta de esto, o yo comencé a darme cuenta de esto, cuando uno empieza a estudiar la neurociencia y la biología o la neurobiología del cerebro, pues te das cuenta que el cerebro, por lo menos de las partes más importantes o que comienza el libro a explicar, es que muchas personas entienden que el cerebro funciona como si fuera lineal, Ujú, ¿sí? ¿Sí? Y el cerebro no es lineal, el cerebro vive 100% en presencia. Y a nosotros nos vendieron el cuento de que es lineal. El cerebro no entiende de tiempo y no entiende de espacio, ni de pasado, ni de presente, ni de futuro. El cómo ve el pasado con la memoria, cómo ve el presente, ¿sí? Con lo que observa, y cómo ve el futuro con lo que se proyecta o con lo que se imagina. ¿Sí? Y el cerebro siempre está en biología predictiva, o sea, básicamente uno vive una clarividencia constante, pero la gente no se da cuenta. ¿Sí? Los datos para poder generar una coherencia de la realidad y el cerebro los procesa rapidísimo para poder hacer evidente la realidad que coexiste alrededor. Y entonces lo hace memoria, observación y futuro, o sea, pasado, presente y futuro, digamos, por darle un concepto de tiempo. El cerebro lo hace todo al mismo tiempo, pasado, presente y futuro. No lo hace por separado, no sí. lo hace de manera lineal, que primero va al pasado, después va al futuro, no. Como nos enseñaron, no, el cerebro lo hace todo al mismo tiempo, o sea, es súper cuántico, ¿sí? Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta de esto y observar esto, que el cerebro está en presencia todo el tiempo, dice, entonces, lo que está mal es el modelo de pensamiento. Lo que está mal es cómo te enseñaron a pensar. Sí, Entonces cambias el modelo y por consecuencia pues comienzas a tener más claridad y a estar más regulado, porque ya hoy ves ahí donde comienza a disminuir la ansiedad y todo, porque te enseñaron el futuro, te enseñaron el pasado, te enseñaron todo a vivir así. Entonces también el espacio, y el espacio también es una proyección, ¿sí? Del cerebro entiende como alto, ancho y profundidad, pero no sabe tampoco qué es eso, simplemente lo evidencia
para poder experimentar una realidad. Por eso cuando los antiguos decían, disuelve la mente, ¿sí? Y disuelve el cuerpo, o sea, no hay mente, no hay cuerpo. Cuando realmente te decían disuelve la mente, es como que borra el pensamiento y deja de experimentarlo con el cuerpo, ¿sí? O sea, deja de darle evidencia con el cuerpo, deja de darle evidencia con, 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 con la mente, ¿sí? El cerebro no es eso, o sea, no, lo que estás viendo no es real, o sea, el dedo que señala la luna no es la luna, ¿sí? Entonces, eh, cuando te das cuenta de eso a profundidad, encuentras como lo que acontece o la consecuencia real de lo que existe ahí en tu cerebro. Y yo dije, bueno, si hay que ir a un origen, no es el origen de ir a los abuelos, que mis ancestros, que mi papá, que mi mamá, que me hicieron, que no hicieron, como la parte sistémica. Ujú. Y no, hay que ir, o sea, hay que ir al origen de orígenes. ¿Dónde está el origen del origen? Dije, no, pues en la cabeza de nosotros, el cerebro. Y comencé a estudiar allí, ¿sí? Y comencé a profundizar ahí. Y entendí que el cerebro es la interfaz de la coherencia. O sea, la coherencia no, como la entendemos, que es pensamiento, acción y palabra, no es la coherencia que maneja el cerebro, ¿sí? Entonces comencé a entender que el cerebro era una interfaz como una antena, ¿sí? Como un diapasón, ¿sí? Que se sintonizaba con todo lo que, con las frecuencias que emite cualquier cosa. Entonces un diapasón, si tú le metes un diapasón, ¡pam!, lo golpeas, lo colocas al lado de otro, él resuena, igual, la misma frecuencia. Entonces, según lo que le muestres a tu cerebro, eso es lo que hay. No importa qué sea, lo que importa es en qué frecuencia está vibrando. Entonces la información que venga depende de la frecuencia que vibre él. Es una interfaz. No importan las palabras, no importan los conceptos para él. Luego lo que importa es cómo vibra, cómo lo entiende a través de la vibración. Y esa vibración, él lo vuelve concepto, lo vuelve palabra. Y él se adapta, intenta encajar en esto siempre, para poder entender la realidad, para poder entender la vida, para poder entender qué es esto, cómo se come el cuento a cada uno. ¿Sí? Entonces eso es más o menos lo que resume la interfaz de la coherencia en 60 páginas. Muy bien, pues las esperamos, Mauricio, con mucho corazón. Y fíjate, cómo se fue dando este crecimiento, todo este desarrollo, todo este aprendizaje, este desarrollo de esta técnica, de este nuevo concepto. Por ejemplo, desde Fortaleza hasta Andino, ¿cómo ha evolucionado también tu manera de comprender la música y tu forma de trabajar contigo? Bueno, cuando yo comienzo a hacer música, eh, las canciones, pues en ese momento lo que es el modelo de pensamiento que está comenzando como a descubrirse, ¿no? El modelo de pensamiento que ya tenía, y este de descubrir y escribo canciones, por lo menos Fortaleza es mi primera canción. Bueno, escribí otra antes, pero realmente la primera canción. Y es una primera canción que es como un himno, pues, en todos los géneros Sí. de la medicina, pues, lleva 25 años sonando y quién sabe cuántos más llegue a sonar. Pero realmente es mi primera canción y yo digo que es como, en esencia, y por eso resiste esa canción o persiste, porque tiene esa memoria donde mi lenguaje no está tan conceptualizado ya. O sea, estoy como desaprendiendo para permitirme aprender. Entonces entra como ese conocimiento ahí, como práctico, como decimos en Colombia, muy pulpo, pues como muy limpio. Y entra y luego como capturar esa esencia y expresarla en una canción. Y desde ahí en adelante pues comienzo a escribir. Cada vez mi lenguaje se volvió un poco más sofisticado, ¿sí? Entonces cada vez el lenguaje se volvió un poco más excelso en la palabra, en las definiciones, en la comprensión, en la arquitectura. Entonces comencé como a volver mi música como una arquitectura, más que música, por decirlo así. Mi música se puede un poco instrumentalmente, musicalmente, no es como tan compleja de hacer, pero en su esencia es una arquitectura profunda, ¿sí? Sí. Digamos, entre el lenguaje, la experiencia y la profundidad, digamos, lírica y simbólica que tiene cada canción. Porque es que hay mucha gente que escribe, ¿cierto? Y escribe canciones, pero como te digo, puedes coger un acorde
y escribir todo un poco de cosas, pues como lo hacen ahorita la inteligencia artificial, les pueden escribir muchas cosas. Y dicen, wow, pero eso es, no tiene esencia, eso no transmite. Si no transmite, no nada. Las Sí, canciones comienzan a tener fuerza porque transmiten. Y es tan serio esto que por lo menos es que hay misterios de la vida, o sea, de la esencia, cosas muchísimo más elevadas de las que uno no comprende. En la música medicina pasa lo siguiente. Cuando un músico de medicina está muy perdido, digamos, muy desregulado, muy desintonizado con su experiencia, con sus cosas, cada creación que él ha sacado de su música son sus hijos, son sus creaciones, son sus nacimientos de esas experiencias. Si ese músico está muy desregulado o está muy botado, como decimos acá en Colombia, la gente deja de escuchar su música. Y así de místico es. sí, No suena. Pero si el músico está haciendo lo que está haciendo, está coherente en muchas cosas, lo que más pueda, ¿sí? Trata de sostener su pensamiento, su camino, hacer lo mejor que puede y dar lo mejor que pueda, su música se sostiene, su música suena. Y cada vez que saca algo, boom. Cada vez que hace algo, boom. Suena como eco en la conciencia. ¿Sí? Hace sí, parte de ese cambio de verdad. No solamente el músico, sino ese trabajador espiritual. Hace boom, hace clip en esa conciencia. ¿Sí? Y empieza, es como que a escalar, así como cuando escalas en una empresa, escalas en alguna cosa, también escala la energía en esa frecuencia de una vibración, y son como emisoras, como viales, te sintonizas ahí, y en ese dial se empieza a escuchar todo ese eco de esa conciencia y de esa frecuencia que está cantando Mauricio Mauta o está cantando otro músico. Es como la radio espiritual, la radio de la conciencia, pues, que es sutil, invisible, pero ahí está. Si un músico no está en lo que está, o un trabajador espiritual no está en lo que está, por eso se pierde, la gente tiene sus caídas espirituales. Es eso, o la manera de explicar eso. claro. Y fíjate, Mauricio, ahorita en estos tiempos, pues también son épocas donde muchas personas han buscado también un reconocimiento inmediato. Y en tu música, contigo, pues tú caminas en un sentido donde nos llevas hacia este aprendizaje, hacia este autoconocimiento, pero también hacia esta autoliberación más personal, más contigo. Em, ¿Cómo ves tú o tú qué piensas? ¿Cómo es sostener, pues desde esta humildad, desde donde realmente genere un impacto positivo en este autoconocimiento? Bueno, pues eh, siempre he dicho que la humildad es lo que permite que salgas de la ignorancia, por decirlo así, o el desconocimiento de sí mismo. ¿Sí? O sea, si tú piensas o crees que te las sabes todas, pues hasta ahí llega lo que puedes aprender, de ahí no vas a aprender más. ¿Sí? Es como tu techo, tu límite. Pero si siempre estás dispuesto a reconocer tus vulnerabilidades, a ser humilde en el aprendizaje y todo, entonces puedes como tener esa posibilidad amplia o expansiva de conocer más sobre ti mismo y conocer más sobre otros. Uno aprende mucho de las personas, todos pues tenemos algo que mostrar y que enseñarnos, ¿no? Sí. Yo siempre digo que hay una diferencia entre ser guía y ser maestro, ¿sí? O sea, maestro pues logras como un arte, enseñar algo pues un maestro. Si para ir a una maestría, hay muchos que se hacen llamar maestros, pero pues yo digo soy más bien un guía, un orientador, porque la diferencia es que el guía pues se sabe los atajos, ¿sí? Y siempre hago esta analogía. Digamos, tú estás en un paradero de autobuses y necesitas coger una ruta de autobús. No sabes qué ruta de autobús tomar. Entonces, hay una señora en toda la esquina que vende dulcecitos ahí, con una cajita. Ella no es ninguna maestra, por decirlo así, pero sí sirve de guía. Tú le preguntas cuál es la ruta que debes tomar y ella te dice, es tal. Y ella no va a hacer el viaje contigo, pero se la sabía. O sea, se sabía el atajo. O sea, ese es el guía, ¿sí? Ese es diferente del maestro. El maestro pues ya tiene un conocimiento profundo sobre un arte, sobre una ciencia, todo. Entonces, a veces
muchos encuentros con muchas personas, encontramos mucha guía, mucho conocimiento que nos puede ahorrar muchísimos pasos. ¿Sí? Entonces uno dice, no, yo no me las sé todas. Y yo por lo menos a través de esas guías que encuentro el camino, yo también escribo canciones, hago canciones de las experiencias de las personas, de esa guía, de esas experiencias que me comparten, escribo, ¿sí? ¿Sí? Y dos, tres, cuatro letras, cuatro conceptos sobre la canción hasta que voy como pasando por varias instancias y una canción mía no es que tenga son dos estrofas o un coro y dos, tres, cuatro frases de la primera estrofa pertenecen a una sola experiencia, ¿sí? Son como ideogramas, ¿sí? Sí. Y ¿sí? Eh, eh, entonces en otra ciudad tengo otra experiencia, escribo otro poquitico hasta que tengo la canción, vuelvo y le doy vuelta, la reestructuro, le cambio esto, le cambio cosas hasta que la traigo a la guitarra, le voy haciendo la melodía, le cambio la melodía, le cambio una cosa. Eso es un proceso creativo profundo, no es tan fácil, digamos, desde el sentido práctico para mí. Soy bastante exigente en eso, porque pues hacer una canción normal, pues es que así, hay canciones muy sencillas, pues como Echarle Semilla, es como casi una ronda infantil que le gusta mucho a los niños, pero también tiene su trasfondo, tiene su contenido profundo, espiritual, su historia, ¿sí? Entonces, ese sentido es lo que le da la fuerza también a esas canciones. Mauricio, compártenos, ¿cuál es la historia de Es Preciso? Mira, es preciso, es interesante. Mm, comienza después de que yo ya llega un momento que pues pasé como esa noche oscura, escribí muchas canciones, todo, y comienzo a caminar de nuevo en la medicina, acompañado de otro amigo, y ahí yo comienzo a andar con mi compañera, que es mi esposa hoy, y andamos viajando por carreteras. Y es raro, siempre cuento esto, digo, estoy así y mi mente quedó como en blanco, o sea, hace momentos, que en blanco total. Y cuando quedo en blanco total, pum, escucho un ritmo en mi cabeza, ya lo escucho, y escucho la canción cantada ya. O sea, me llega la lírica y todo, ¿sí? Con la melodía, todo. Y yo lo único que hago en ese momento es tomar, no tenían que anotar ni nada, entonces tomé un celular que tenía, en ese tiempo me acuerdo que todavía estaba en los BlackBerry, entonces escribo ahí la canción, escribo la letra. Ta, ta, y para que no se me olvide, yo la grabo la melodía. Ta, ta, Ajá. ta, 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 ta. Y apenas llegamos a la ciudad donde íbamos a compartir la medicina, que ya un amigo, un compañero ahí, era muy buen músico también, le digo, vení, hacemos esta melodía en la que entonces me la saca. Digo, bueno, hágame los acordes, vení, la canción. Pra, pra. Entonces la escribí los dos, y ese mismo día la hice, y esa misma noche la toqué. Es preciso. Y de allá se fue. Es preciso así, a llegar. Y pues nace de todo un compendio pues, de cosas que estaba experimentando en ese momento. Había estado en Perú antes de la canción, pues había experimentado muchas cosas en Perú, muchas visiones. eh, También había tenido como muchos contactos con la parte de la conciencia espiritual, digamos, de lo antiguo, de los ancestros, o los originarios, como lo llama uno, que la gente de las estrellas. Bueno, muchísimas cosas está ahí, muchísimo lenguaje galáctico también, y trato como de sintetizarlo y hacer una canción que hable de todo eso, pero que no parezca que hablara de todo eso. Y escribo es preciso. Gracias, gracias por este compartir. Y Sí. pues, Mauricio, si pudieras dejarle pues un mensaje a esta generación que vive entre esta ansiedad o entre esta prisa, entre este exceso de información, ¿qué le dirías? Bueno, mira que yo hasta hoy día yo también me sigo haciendo esa misma pregunta, como para mí mismo, ¿sí? Como Mauricio Mota, ¿qué te dices a ti mismo cada vez que, te dejarías para ti mismo en cada día que pasa, cada semana, cada año, a veces que cumplo años? ¿Qué me estoy dejando a mí mismo?
cada tiempo, a veces parece que como todo lo que tú haces no vale la pena, pareces, por más que lo intentas, no pasa nada, como que no hay propósito, como que sí hay propósito, como que a veces esto vale la pena, a veces no vale la pena, y todo eso se va comprendiendo en la medida que tú vas comprendiendo cómo opera tu bioquímica en tu cerebro. Hay que conocer la parte química en ti, conocer la parte de cómo opera, digamos, el cerebro humano, entendernos, hay que estudiar mucho, hay que estudiarnos. No solamente la parte espiritual es como y ya hacer la otra y meditar y cantar, todo eso es bonito, pero la conciencia necesita como esforzarse un poco para estar regulado, entenderte, porque el cerebro aprende por coherencia. Todo lo que él hace lo entiende por coherencia. Entonces, en la medida que tú estudies y comprendas, su cerebro va a tener una coherencia, ¿sí? De un lenguaje que es tuyo, que vas a poder experimentar y practicar en sí mismo, y eso te va a mantener muy tranquilo, muy regulado. No estudiar o tener conocimiento para sobrevalorarte o generarte más importancia personal o decir que vas a saber o sé más que los demás. Ahora ya nadie sabe más que nadie, porque por eso es lo importante de la inteligencia artificial, ya saben más que todas. ¿Sí? Ahorita sí vamos a ver el verdadero saber espiritual, la verdadera conciencia, lo que es sentir de verdad, o sea, la sutileza, el tacto y todo este tipo de cosas que se pueden experimentar más allá del conocimiento, porque la inteligencia artificial ya resuelven lo que antes no resolvían nada. Sí, Lo más difícil del ser humano, digamos, lo más complejo de la parte informática era codificar. Y hay inteligencias artificiales que lo hacen ya. ¿Sí? Entonces, eso, o sea, en la medida que eso va rapidísimo, va rapidísimo. En 30 años vamos a estar en el año como 2250. ¿Sí? Entonces, si yo le dijera que puedes dejarle a alguien como él, digo, esto va muy rápido y va tan acelerado que si intentas adaptarte, pues te puede generar demasiada ansiedad. Si no te adaptas, pues sientes que te dejó el bus. ¿Sí? sí, Entonces, entonces, como decían los mayores, ya, cada día pues tienen su propio afán. ¿Sí? Y cada quien tiene un propósito en su vida. Y si tú intentas descubrir cuál es ese propósito, te va a dar ansiedad. ¿Sí? Ahí es donde te vas a comenzar a desregular, porque el cerebro no aprende así. Él no entiende de búsqueda, ¿sí? Él entiende de, entiende ya. ¿Sí? Lo que le digas que si tú le dices que tu propósito es pintar paredes y se lo haces creer, pintarás paredes toda tu vida y estarás tranquilo, por decirlo así. Pero si te pones en una búsqueda incansable, insaciable, vas a vivir ansioso, desregulado, por encontrar algo que no tienes que encontrar. ¿Sí? Entonces, dice, búscate a ti mismo, eh, busca tal cosa, tal conocimiento profundo, todas estas cosas espirituales, o todo este conocimiento espiritual, o la búsqueda del propósito de la existencia humana, cuál es la realidad de todo esto. Entonces, yo podría decirte algo, siempre es esto, sea auténtico, siempre lo digo, sea auténtico. No hay nada más que te ponga cerca de la verdad, de ti mismo. ¿Sí? Esa autenticidad es tu propio modelo. Esa autenticidad no la tienes que perseguir, la tienes que vivir, la tienes que sentir. Es espontánea, no hay que inventarse nada. ¿Sí? Y ya el resto acontece por sí mismo, por sí solo. O sea, no tienes que explicarlo, no nada. Esa autenticidad es así, como quien dice, automática, real. ¿Sí? No tienes que inventarte nada. Entonces, no hay búsqueda como tal. El cerebro no entiende de búsqueda. La autenticidad no se busca, se es. ¿Sí? Tú eres auténtico o cuando eres auténtico, no. Pues experimenta tu autenticidad, descúbrete. ¿Qué tan auténtico eres? Experimentate. Descubre eso que es auténtico. Muchas cosas.
¿sí? Por lo menos que está bien, que está mal. Si uno se pone en eso, que lo bueno, que lo malo, pues hay gente que es demasiado mala, pues demasiado buena siendo mala. ¿Sí? Entonces, pues eso no tiene nada que, Claro que que no hay sí, pues nada de... Mauricio, gracias por compartirnos tu experiencia, tu camino y tu presencia con nosotros. Pues ha sido una conversación profundamente valiosa y significativa para este espacio. Y pues antes de despedirnos, cuéntanos cuáles son tus próximas fechas, tus proyectos, dónde pueden encontrarte en las redes y pues socializar contigo. Bueno, en las redes pueden encontrarme como Mauricio Mauta, todas mis redes tienen mi nombre, Mauricio Mauta, me googlean, pues me encuentran. Eh, Estaré ahorita en México, en Morelos, este 29 y 30 en un festival que se llama Cinar. Regreso a Colombia y el 27 de junio empieza la gira por México, estaré en diferentes ciudades, estaré en DF. El 3 de julio, para quienes estén en DF, voy a estar en el Foro del Tejedor junto a David y Viento Guricuta. Vamos a estar Ujú. cantando juntos, los dos ahí, para quienes se animen al Foro del Tejedor. Ya están ahí como las boletas de entrada. Después voy a estar creo que voy a Guadalajara, sí, después voy a estar en León, después voy a estar creo que voy a estar otra vez en Morelos, otra noche que más salió por allí, después voy a estar en Teotihuacán, creo que mm, es más o menos eso. Voy a estar en Cancún y en Mérida también, en Yucatán. El año pasado estuve por allá, conociendo toda la colonia maya, interesantísimo. La gente maya es una cosa impresionante, su sabiduría está bien adentro con ellos, los mayores y todo. Muy bella la experiencia. Y bueno, eso es, México me encanta compartir con su gente, son como de verdad tremendamente galácticos y unos seres con demasiados valores y conocimientos demasiado expansivos y una memoria tremenda. Cuando estoy en México recupero mi memoria también a niveles gigantescos. Me acuerdo de muchas cosas, caminando con tanta gente, con tanto conocimiento y tanta sabiduría allá. Muy bien, Y pues te muy esperamos agradecido, Karina. con estos brazos abiertos. Gracias a ti, Mauricio, y pues también gracias por comentarnos acerca de tus redes, tus próximos eventos. Vas a estar también pues en 100 latidos del corazón. También por ahí Sí. vamos a estar ahí contigo, por ahí te vamos a ver, vamos a poder compartir y pues también agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en este episodio. Recuerden seguirnos, compartir este contenido, acompañarnos en los próximos encuentros de conciencia, música y transformación. Recuerden que somos energía viva, pensamiento creador y amor en movimiento. Muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo y un corazón para todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio y pues hasta la próxima. Gracias, Mauricio, nuevamente. Bueno, Gracias de con todo mucho corazón. gusto para todos y a todos les pido, bueno, gracias de todo corazón. Nos vemos pronto, México. Chao.